Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer estar aquí con ustedes en la ciudad de San José, California. Gracias por hacer acto de presencia. Les deseo hoy un sábado lleno de bendiciones. Esta mañana vamos a estudiar el tema titulado La mano que mueve la historia. Pero antes de comenzar, queremos orar. Les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en tu casa, en tu santo sábado. Te pedimos que nos bendigas abundantemente en nuestro estudio de hoy y durante el transcurso de esta semana en la Escuela Ancla. Abre nuestros corazones para recibir, nuestras mentes para entender. Capacítanos para compartir este maravilloso mensaje. Te lo imploramos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Isaías, el capítulo 46 y los versículos 9 al 11. Ahora, si recibieron las hojas esta mañana, pueden sacar las hojas. Son 13 páginas y voy a seguir bastante de cerca las notas para que sea más fácil para ustedes asimilar lo que voy a compartir. Isaías 46, 9 al 11, y vamos a tratar de contestar la pregunta: ¿qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? La mejor respuesta está en este pasaje de Isaías 46, 9 al 11. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos. Aquí está hablando Dios. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Por qué es que no hay ningún Dios semejante al verdadero Dios? Aquí viene la respuesta: que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Lo que distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes es que Dios puede conocer el futuro antes que suceda. Dios conoce el fin desde el principio en detalle. Y por lo tanto, el plan de Dios no puede fracasar, porque Dios puede leer perfectamente el futuro. Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento demarcaban el tiempo preciso cuando el Mesías iba a llegar a esta tierra. Cristo no vino ni un segundo temprano, ni un segundo tarde. Llegó precisamente a tiempo. Note lo que dice Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4, a donde nos dice que Dios tenía una fecha para el nacimiento de Jesús. No nos reveló la fecha, no es el 25 de diciembre, no nos reveló la fecha, pero Dios tenía una fecha en su calendario para el nacimiento de Jesús. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice esto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahora, alguno podría pensar: pero pastor, ¿cómo sabe usted que la expresión vino el cumplimiento del tiempo se refiere a un momento cronológico preciso? La razón es que en otro lugar en el Nuevo Testamento hay una expresión muy similar que indica que está refiriéndose a un momento preciso de tiempo. Note lo que dice Marcos el capítulo 1 y el versículo 14 y 15. El contexto es que Jesús acaba de ser bautizado por Juan. Juan el Bautista echado a la cárcel. Jesús ha ido al desierto para ser tentado del diablo. Jesús comenzó su ministerio en la sinagoga en Nazaret y poco después dijo estas palabras de Marcos 1, versículo 14 y 15. Dice lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios
diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense que en Gálatas dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Aquí dice Jesús: el tiempo se ha cumplido. Expresiones muy similares. Ahora, ¿a qué se refirió Jesús cuando dijo el tiempo se ha cumplido? Se estaba refiriendo a la profecía de las 70 semanas. Iban a pasar 69 semanas, que son 483 años, y luego, apenas terminara la semana número 69, o sea, 483 años, el Mesías iba a aparecer. Y cuando Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, Él está diciendo la profecía de Daniel 9, que indicaba que yo iba a venir después de las primeras 69 semanas, se ha cumplido. Un momento cronológico preciso y exacto. No, concerniente al momento preciso en que el Mesías debía nacer y la aparente demora de su aparición, Elena White escribió algo muy interesante en El deseo de todas las gentes, página 23. Dice allí: la venida del Salvador había sido predicha en Edén, Génesis 3:15. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, es decir, a Caín, esperando que ¿qué? Esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Yo pregunto, ¿tardó para quién? ¿Tardó para nosotros o tardó para Dios? Dios no conoce ni tardanza ni se anticipa, porque Dios tiene una fecha exacta para todo. Se tardó según la perspectiva de los que recibieron la promesa. Sigue diciendo: los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el pasaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel, los romanos, y muchos estaban dispuestos a exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión. ¿Hubo una demora en las mentes de los seres humanos? ¿Sí o no? Sí. ¿En la mente de Dios? No. Noten la última parte de la cita. Dice: pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Para Dios no hubo demora, porque Dios tenía en su calendario fecha exacta para la llegada de Cristo Jesús, porque Él ya sabía todo lo que iba a ocurrir en el futuro. Para los seres humanos, la promesa de Génesis 3:15 dilató, pero no para Dios. Dios no adelanta ni atrasa sus planes. Jesús vino exactamente cuando Dios lo tenía contemplado en su calendario. Cada detalle de la vida terrenal de Cristo Jesús ya había sido planeado desde los siglos de la eternidad. El Padre, en consulta con su Hijo, en consulta con Jesús, había establecido la fecha exacta para cada evento de la vida terrenal de Cristo Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, Él siguió el plan que se había elaborado en la eternidad perfecta y exactamente. Por eso Jesús dijo, según Juan 5 y el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo pregunto, ¿creen ustedes que
Dios conoce la fecha de la segunda venida de Jesús? ¿Ustedes creen que Dios tiene una fecha en su calendario para la segunda venida de Jesús? Nosotros, desde la perspectiva de Dios, ¿podemos apresurar o demorar la segunda venida? Desde la perspectiva de Dios, no. Desde la perspectiva nuestra, sí. Nosotros, ay, se ha demorado tanto tiempo eso de venir. Pero el Padre tiene una fecha. Porque ustedes saben que en Marcos 13:32 dice que ninguno sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo ¿quién? El Padre. Entonces el Padre tiene una fecha, porque el Padre sabe la fecha. Y Dios puso la fecha conforme a cuando Él sabía que su pueblo iba a estar listo. ¿Ustedes creen que Dios sabía que el pueblo no iba a estar listo en 1888? ¿Ustedes creen que Dios sabía que el pueblo no iba a estar listo ahora? Claro que lo sabía. Dios puso la fecha de acuerdo a cuando Él sabía que su pueblo iba a estar listo para la segunda venida. Pero Dios no corre la fecha a su perspectiva. Dios tiene una fecha precisa y exacta. Cada movimiento de la vida de Cristo fue previsto de antemano en el cielo por Jesús y por el Padre. Antes de venir Jesús a la tierra, el Padre y el Hijo trazaron los planes del ministerio de Cristo Jesús. No solamente en lo que respecta al lugar, sino que lo respecta tiempo y las personas con quienes Él se iba a encontrar. Ahora, en el cielo Jesús conocía todo el plan. Todo el plan que iba a ocurrir durante su ministerio. Jesús, cuando estaba en el cielo con el Padre repasando el plan, Jesús podía ver todo el plan. Pero mientras estuvo en la tierra, el Padre le revelaba cada día lo que era ese día para el plan. Jesús, cuando estuvo aquí, no tenía conocimiento de todo el plan completo. El Padre le revelaba el aspecto del plan para ese día específico. Y la gente dice, ¿cómo el Padre le revelaba a Jesús eso? De 5 maneras. En primer lugar, Jesús tenía una vida intensa de oración. Tenía una comunión estrecha de oración con su Padre. Y su Padre le revelaba a través de la oración lo que debía hacer cada día y lo que debía decir cada día, con quién se iba a encontrar cada día en detalle. En segundo lugar, Jesús conocía las escrituras del Antiguo Testamento a diestra y a siniestra. Las escrituras del Antiguo Testamento revelan todo lo que el Mesías debía hacer y cuándo debía hacerlo. Vamos a estudiar las fiestas, dan las fechas cuando iban a ocurrir todos los eventos de la vida de Jesús en la tierra y también en el cielo. Jesús se conocía las escrituras, por eso él sabía cuándo actuar y qué hacer. En tercer lugar, Jesús observó las ceremonias del templo. Se fijaba que todo lo que ocurría en el templo, las ofrendas, los sacrificios, decía, esto todo tiene que ver conmigo. Y día a día el Padre le revelaba más claramente el significado de las ceremonias y cómo se aplicaban a él. Además de eso, Jesús era muy cuidadoso en fijarse los actos providenciales de Dios cuando él se encontraba con personas, cuando él iba a cierto lugar. Él era muy observador y podía ver la conducción del Padre. Y últimamente Jesús podía discernir la voluntad de su Padre de día en día a través de su contacto con la naturaleza. En gran medida las parábolas de Jesús vienen de la naturaleza. Y Jesús entendía la voluntad de su Padre a través de la naturaleza. Así que de día en día el Padre le revelaba a Jesús, en primer lugar a través de la oración, en segundo lugar a través de las escrituras del Antiguo Testamento, en tercer lugar observación de las ceremonias del templo, en cuarto lugar los actos providenciales diarios de Dios y en quinto lugar a través de su contacto con la naturaleza. ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía decir? ¿Con quién se iba a encontrar? ¿Y cuándo las cosas debían ocurrir? Ahora, ustedes saben que en varias ocasiones Jesús durante su ministerio dijo, mi tiempo no ha llegado, o dijo, mi hora no ha llegado. ¿Conocen esos versículos? La mayoría de los versículos están en el Evangelio según San Juan. Vamos a anotar esos textos ahora. Vamos
al libro de Juan, el capítulo 2 y el versículo 4, ustedes lo tienen allí en el material, estamos siguiendo el orden del material. Jesús está en las bodas de Caná, se acaba el vino. La mamá viene a Jesús y dice, no hay vino. Y entonces Jesús le dice algo muy interesante a su madre. Fíjense lo que dice. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido qué? Aún no ha venido mi hora. Esto fue el comienzo del ministerio de Jesús. Ahora, fíjense también Juan 7, versículo 6 y el versículo 8. Juan 7, versículo 6 y el versículo 8. Aquí los hermanos incrédulos de Jesús, que luego se convirtieron más adelante, después de la muerte y resurrección de Cristo, los hermanos de Jesús le dicen a Jesús, ve a la fiesta de tabernáculos en Jerusalén. Y fíjense lo que dijo Jesús. Juan 7, versículo 6, le dijo Jesús a sus hermanos, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. Y luego el versículo 8 dice, subid vosotros, le dice a sus hermanos, subid vosotros a la fiesta. Ahora escuchen con cuidado. Yo no subo, ¿qué? Todavía. Lo interesante es que Jesús sí fue a la fiesta, pero no fue en ese momento, porque no era el momento para hacerlo en el plan de su Padre. Así que dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha ¿qué? Mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Saben ustedes? En varias ocasiones trataron de arrestar a Jesús durante su ministerio. Trataron de apresarlo y no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Noten Juan 7 y el versículo 30. Estamos en la parte de arriba de la página, de la cuarta página. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué razón? Porque aún no había llegado su hora. Noten Juan 8 y el versículo 20. Otra vez tratan de prenderlo, pero no pueden. Dice Juan 8:20, porque Jesús acaba de decir, ustedes no me conocen a mí, ni tampoco conocen a mi Padre. A los que estaban escuchando se enojaron con él. Y dice en el versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué razón? Porque aún no había llegado su hora. Varias veces, la boda de Caná, no ha venido mi hora. En Juan 7, mi tiempo no ha llegado todavía. En Juan 7, el versículo 30, no pudieron arrestarlo, su hora no había llegado. En Juan 8, quieren prenderlo, no pudieron porque su hora no había llegado. Ahora vamos a Juan 11. Juan, el capítulo 11, y vamos a anotar los versículos 5 al 10. Juan 11 y el versículo 5 al versículo 10. Y vamos a desmenuzar este pasaje tan interesante. Dice en Juan 11:5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahora, si ustedes supieran que hay alguien gravemente enfermo, a punto de morirse, y oyeran la noticia, ¿qué harían? Y vamos ya, antes de que se muera. Pero la reacción de Cristo es rara, porque dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué es que Jesús no fue inmediatamente si sabía que Lázaro estaba moribundo? Se iba a morir. Porque no hubiera estado en armonía con el plan de su Padre. Fíjese lo que dice en el Deseo de todas las gentes, página 486. Esto es al pie de la página. Al pie de la página 4. Si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en la presencia del dador de la vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos. Si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, ahora escuchen la razón. El milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. ¿Saben que cuando Jesús resucitó
a dos otras personas en su ministerio, los fariseos dirán, es porque se acabaron de morir, porque Jesús los resucitó cuando acababan de morir. En realidad no estaban muertos, decían los enemigos. Pero Lázaro había estado muerto 4 días. No había manera de decir, bueno, en realidad estaba vivo. Era el milagro que comprobaba absolutamente que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Si Jesús hubiera ido antes, se hubiera perdido la oportunidad de revelar quién era. Y por eso Jesús no fue inmediatamente, demoró 2 días, porque no estaba en armonía con el plan de su Padre que fuera en ese momento. ¿Están entendiendo? Jesús sabía cuándo debía actuar y a dónde debía ir y qué debía hacer. El Padre le revelaba cada día lo que tenía que hacer en armonía con el plan que había sido elaborado en los siglos de la eternidad. Finalmente, estamos en la página 5, después de demorarse 2 días, Jesús le dice a sus discípulos, vamos a volver a Judea. Wow. Si ustedes leen en Juan 8, dice que habían tratado de apedrear a Jesús en Judea. En Juan 10 dice que también habían querido apedrear a Jesús en Judea. Y los discípulos dicen, pero Señor, si trataron de matarte hace poco allí y vamos a volver otra vez a Judea. Y entonces Jesús dice algo muy extraño que no parece cuadrar con la conversación del momento. Dice, ¿qué cosa? ¿No tiene el día 12 horas? ¿Y qué tiene eso que ver con lo que dice Jesús? Vamos a Judea otra vez. ¿No tiene el día 12 horas? Le voy a explicar. Y luego vamos a leer unas citas del Espíritu de Profecía. En realidad Jesús comparó el periodo de su ministerio con un día de 12 horas. La parte iluminada del día, no la noche. La parte iluminada. La primera hora sería cuando comenzó su ministerio y la hora número 12 es cuando Jesús finalmente muere en la cruz. ¿Ok? No es un día literal. El día de 12 horas representa la totalidad del ministerio de Jesús desde la hora número 1, cuando comienza su ministerio, hasta la hora número 12, cuando su ministerio terrenal termina. Porque Jesús dijo, no tiene el día 12 horas. Y luego dice, el que camina en la luz no tiene de qué preocuparse. El que anda en las tinieblas, sí. ¿Qué quiso decir Jesús? Deseado de todas las gentes, página 485 y 86, dice lo siguiente. Y aquí está hablando Jesús. Estoy bajo la dirección de mi Padre. Mientras hago su voluntad, mi vida está segura. Mis 12 horas del día no han terminado todavía. Ha empezado el último remanente de mi día. Es decir, ya era el final de su ministerio. Faltaban 6 meses para su muerte. Y dice, pero mientras queda algo, es decir, algo del día de 12 horas, ¿estoy qué? Estoy seguro. El que anda en la senda de su propia elección, que no era Jesús, donde Dios no le ha llamado, tropezará. Para él, el día se convierte en noche y donde quiera que esté, no estará seguro. Jesús está diciendo, yo puedo ir perfectamente, regresar a Judea y estoy perfectamente seguro porque todavía no ha llegado mi hora. No ha llegado la hora para que me prendan. La hora para la agonía en Getsemaní. La muerte en la cruz no ha llegado todavía. Yo puedo ir a donde sea y no me pueden poner un dedo encima. Porque no ha llegado la hora número 12. ¿Están entendiendo esto? Sigue diciendo Elena White, porque el que le dice a sus compañeros, pues vamos con él para que con él también muramos. Dice Tomás. La hermana White escribió, Tomás conocía el odio que los judíos tenían a Jesús. Tenían como objetivo matarlo. Pero este propósito no había tenido éxito porque le quedaba todavía una parte del tiempo que el Padre le había establecido. Durante ese tiempo,
Jesús gozaba de la custodia de los ángeles celestiales. Y aún en las regiones de Judea, donde los rabinos maquinaban cómo apresarle y darle muerte, no podía sucederle mal alguno. ¿Cuándo podían arrestarlo? En la hora número 12, pero no antes. ¿Están entendiendo? El periodo de su ministerio lo compara con un día, la parte iluminada. Hora número 1, cuando comenzó su ministerio. Hora número 12, cuando muere en la cruz y se acaba su trabajo. Ahora vamos a notar otro ejemplo de este concepto en Juan 9, 3 y 4. Juan 9, 3 y 4. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos algo muy interesante, porque preguntaron, bueno, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús dice, ni él ni sus padres tampoco, sino para que se revelara la gloria de Dios en él. Es decir, esto estaba en el plan para traer gloria a Dios. Y luego Jesús dijo esto muy interesante. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿Cuál día? Su día de 12 horas, exactamente. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, el día de 12 horas. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Cuándo es la noche? Cuando el Señor Jesucristo sufre en el Getsemaní y finalmente muere en la cruz. ¿Terminó Jesús sus obras cuando murió en la cruz? ¿Qué dijo en la cruz? Consumado es. Ya no había más que trabajar. ¿Están entendiendo estos versículos? Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, entre tanto que mi día de 12 horas dura. Yo tengo que trabajar para aquello que el Padre me envió. Pero dice, viene la noche cuando nadie puede trabajar, cuando mi trabajo llegó a su qué, llegó a su fin. Por eso Jesús dijo, Juan 4 y el versículo 34, en la siguiente página, Juan 4 y el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y luego dice qué cosa, y terminar su obra. ¿Cuándo Jesús terminó la obra del Padre? Cuando dijo en la cruz qué cosa, consumado es, que significa se terminó. It is finished en inglés. ¿Había terminado su día de 12 horas? Sí, había terminado su día de 12 horas, el día simbólico. Ahora, lo interesante es, escuchen bien, lo interesante es que hasta el momento cuando Jesús estuvo en Getsemaní, o en la última semana, mejor dicho, de su ministerio, como leímos, Jesús dijo, la hora no ha llegado, la hora no ha llegado, mi tiempo no ha llegado. Pero ya en la última semana, Jesús dice algo diferente. Noten Juan 12, 23 y 27. Juan 12, 23 y 27. Aquí vienen unos griegos que quieren una entrevista con Jesús. Y Jesús dice algo muy interesante a Felipe y a Andrés, porque ellos son los que vienen diciendo, mira, hay unos griegos que quieren una entrevista contigo. Noten lo que dice Jesús. Juan 12, 23. Jesús le respondió, ha llegado la hora. ¿Es diferente eso que lo que leímos antes? Sí, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego el versículo 27 dice Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Por qué estaba turbada el alma de Cristo? Porque en 2 o 3 días él iba a ir a Getsemaní, iba a ir a la cruz. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Jesús dice, yo le voy a decir a mi Padre que me salve de esta hora. Y Jesús dice, mas para esto he llegado ¿a qué? A esta hora. Cambia el tono. Juan 13 y el versículo 1. Aquí Jesús está por celebrar la Pascua con los discípulos en el aposento alto, jueves en la noche. Y dice en Juan 13, 1, antes de la fiesta de la Pascua,
sabiendo Jesús que ¿qué? Que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía cuando se iba a celebrar la Pascua que su hora número ¿qué? Número 12 había llegado. Jesús en camino al Getsemaní elevó esa oración de Juan 17 a su Padre, esa linda oración intercesora. Fíjense lo que dice Juan 17 y el versículo 1. Esto ya es el jueves en la noche. Ya Jesús va al Getsemaní para sudar gotas de sangre. Y dice en Juan 17:1, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ¿qué dice ahora? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo pregunto, ¿pudieron arrestarlo en Getsemaní? ¿Pudieron arrestarlo en Getsemaní, sí o no? Sí pudieron arrestar, lo arrestaron, la guardia del templo lo ató. ¿Por qué en Getsemaní sí y por qué antes no? Porque antes no había llegado ¿qué? No había llegado su hora. Note lo que dice Mateo 26:45. Esto es cuando están a punto de arrestar a Jesús. Dice en Mateo 26:45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí qué cosa, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ahora sí, porque era hacia el final de la hora número 12, lo podían arrestar. Ahora, ¿saben lo interesante? Que este era el momento de éxito para los poderes de las tinieblas, porque estaba por comenzar la noche de la hora número 12. Dice en Lucas 22:53, habiendo estado, aquí está hablando Jesús, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Es decir, yo estuve en el templo ministrando y ustedes nunca extendieron sus manos contra mí. Pero ahora dice, mas esta es ¿qué? Vuestra hora y la potestad de las ¿qué? De las tinieblas. Se había acabado el día número 12 y ahora era el periodo de los poderes de las tinieblas. Ahora, algunos podrían preguntarse, pastor, ¿será verdad que Dios ya en los siglos de la eternidad tenía el plan detallado de todos los aspectos del ministerio de Jesús en lo que respecta a tiempo y lo que respecta a eventos? ¿Será posible eso? Voy a leer una cita del Deseo de todas las gentes, página 121. Deseo de todas las gentes, página 121. Aquí Elena White va a explicar lo que quiso decir Jesús cuando declaró, aún no ha venido mi hora. Escribió lo siguiente, las palabras aún no ha venido mi hora indican que todo acto, ¿cuántos actos? Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Todo acto de su ministerio había sido trazado en la eternidad. Ahora escuchen, antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él perfecto en todos sus detalles. Jesús vio todo el plan antes de venir a la tierra. ¿El plan todo completo estaba delante de él? Sí, cómo no, así lo dice. Pero ahora escuchen, pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado no vacilaba en obrar. ¿El momento señalado dónde? En el calendario divino, elaborado los siglos de la eternidad. Dice, en el momento señalado no vacilaba en obrar, con la misma sumisión esperaba hasta que llegase el tiempo. Qué extraordinario. En el Ministerio de Curación, página 380, la hermana White amplió este punto cuando escribió lo siguiente. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Jesús no dijo, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? Bueno, me voy para Samaria mañana. No. Dice, en su vida terrenal no se trazó planes personales. ¿Quién trazó los planes? Sigue diciendo, aceptó los planes de Dios para él. Y día tras día
el Padre se los revelaba. ¿Jesús conocía todo el plan cuando estuvo en la tierra? ¿Tenía ante él todo el plan completo cuando estuvo en la tierra? No, el Padre le revelaba cada día el plan para ese día. Y Jesús decía, como tú quieras, Padre, yo hago lo que tú dices. Ahora, esto se puede ilustrar también al final del ministerio de Jesús. Y voy a saltar la sección que dice la primera visita al templo. Ustedes pueden leer eso. Voy a ir a donde dice el calendario divino y la cruz. Podemos decir lo mismo en cuanto al final del ministerio de Jesús. Jesús conocía a plenitud las profecías del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías. Y todo detalle de las profecías se cumplieron exactamente con Jesús. Quiere decir que ya Dios conocía todo lo que iba a ocurrir al final del ministerio de Jesús desde los siglos de eternidad, porque lo reveló en el Antiguo Testamento. Y yo me imagino que cuando Jesús colgó en la cruz y vio cómo todas esas profecías mesiánicas se estaban cumpliendo, dice, wow, se está cumpliendo el plan exactamente. Por ejemplo, en el Salmo 22, 18, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando Jesús vio a los soldados echando suertes, dice, se está cumpliendo el plan. Pues conocía las profecías mesiánicas. En el Salmo 69, 21, dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando le dieron vinagre a Jesús, Jesús está diciendo, eso es lo que decía el Salmo 69 que iba a pasar. Hasta las palabras de los escarnecedores. 1000 años antes Dios había dicho lo que iban a decir los que estaban a pie de la cruz. Dice en el Salmo 22, 7 y 8, todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ustedes pueden leer los evangelios, exactamente estaban haciendo eso al pie de la cruz, pero había sido dicho 1000 años antes, en los salmos. Es más, cuando Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso viene del Salmo 22 y el versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Inclusive las últimas palabras de Jesús en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu, viene del Salmo 31 y el versículo 5. En la cruz Jesús estaba consciente de cómo el plan se estaba cumpliendo en detalle, en todo lo que estaba pasando en el Getsemaní y también en la cruz. Ahora viene la pregunta clave. ¿Qué de nosotros? ¿Será que Dios tiene también un plan para nuestra vida que está dispuesto a revelarnos cada día? ¿Será que por medio de la oración, del estudio de las Escrituras, por medio del contacto con la naturaleza y la observación de los actos providenciales de Dios, de cómo Dios dirige nuestra vida diariamente, nosotros también podemos saber el plan de Dios para nuestra vida de día en día? ¿O será solamente esto algo que tiene que ver con Jesús? Voy a leer otra vez la parte de la cita del ministerio de curación que leí anteriormente, pero ahora voy a completar la cita. Ministerio de curación, página 380. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Ahora escuchen. Así deberíamos nosotros también. ¿Cómo? ¿Tiene algo que ver con nosotros? Sí. Así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Y luego ella concluye la cita diciendo, son muchos los que al idear planes para un brillante porvenir, fracasan completamente. Dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Y luego viene una cita muy interesante, la parte final.
Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios. Si nosotros pudiéramos ver el fin desde el principio, nosotros no escogeríamos ningún otro camino que el que escogió Dios para nosotros. Y ahora les quiero dar una ilustración bíblica. Esta mañana la lección de escuela sabática tenía que ver con José. Vamos a repasar la historia de José para ver si José siguió el plan de Dios al pie de la letra. Dios le dio a José 2 sueños. El sueño de las espigas y el sueño del sol, la luna y las estrellas que se inclinaban a él. Y José entendió y los hermanos entendieron. Los hermanos dijeron, ¿acaso tú crees que nosotros vamos a venir a inclinarnos ante ti? Ni te creas de mucho, le dijeron. Y eso aumentó el odio de ellos para con él. Y Satanás ahora obra y logró influir sobre los hermanos de José para que lo vendieran como esclavo a Egipto. Y los hermanos están diciendo, problema resuelto. Ahora es esclavo que va a ser Señor nuestro y nosotros lo vamos a inclinar. Olvídense de eso. La hermana Joy dice que en camino a Egipto, José se propuso de que iba a seguir el plan de Dios, no importara lo que pasara. Él vio las tiendas de su padre en la lejanía y dijo, yo no sé para dónde lleva esto. Yo sé que mis sueños se van a cumplir. Yo no sé cómo se van a cumplir porque ahora voy como esclavo, pero yo voy a seguir el plan de Dios. Yo voy a cooperar con Él. Yo voy a caminar con Él. Se propuso. Y llega a parar en la casa de Potifar. ¿Saben por qué fue a la casa de Potifar? Porque tenía que aprender a ser un buen administrador. Porque le quedaba una tarea muy grande de administrar todos los productos de Egipto en el futuro. Una responsabilidad mucho más grande. Pero, ¿usted sabe lo que pasó? La mujer de Potifar lo acusó falsamente y allá fue a parar a la cárcel. Oye, si yo hubiera sido este asunto, yo digo, mire, yo consagré mi vida al Señor. Sí, era un poco mimado por mi padre, pero bueno, yo obedecía las leyes del Señor. Y entonces me venden a Egipto y ahora termino en la cárcel. ¿Qué justicia hay en esta? ¿De qué vale servir a Dios? Podría haber dicho eso, pero él se propuso que él no sabía ni podía explicar lo que estaba pasando, pero iba a cooperar con Dios. Fue a parar en la cárcel y allí pulió aún más su capacidad administrativa. Hizo también que el carcelero le dijo, mira, tú vas a ser ahora el carcelero y yo me voy a echar fresco. Estoy parafraseando, ¿no? Tremendo administrador. ¿Por qué fue a parar José a la cárcel? Porque tenía que conocer al panadero y al copero. Y allá conoció al panadero y al copero y Dios le da sueños al copero y al panadero. José interpreta los sueños y el panadero en 3 días está muerto y el copero vuelve a servirse de faraón. Y entonces José le dice al copero, mira, acuérdate de mí. Di una palabra positiva de mí ante faraón. Y el copero, ingrato, yo creo que Dios le dio amnesia. Se olvidó de José 2 años porque todavía no era el tiempo. Pero luego Dios le dio 2 sueños a faraón. Y entonces Dios influye sobre el corazón. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Habla en favor de José. Y entonces el copero dice, yo conozco a alguien que puede interpretar los sueños de faraón porque faraón recibió 2 sueños. Y faraón dice, bueno, ¿quién es? José. Está en la prisión. Imagínense un hebreo extranjero y esclavo y en prisión. Y faraón dice, bueno, llámenlo. Y viene José y ustedes conocen la historia. José le interpretó los sueños. Le dijo, mire, vienen 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Y hay que prepararse en los años de abundancia para los años de sequía. Y entonces se pone a decir la gente, bueno, ¿y qué podemos conseguir que pueda hacer eso? Y entonces el copero dice, bueno, ¿quién más que José? Y de un esclavo en la prisión, José ahora se convierte en primer ministro de Egipto.
Entonces ahora usted está diciendo, ya estoy viendo cómo Dios está obrando. Menos mal que he estado cooperando con Él. Y ahora ustedes conocen cómo culmina la historia. Satanás causa una hambruna en Canaán, porque Dios no es el que causa esas cosas, Dios permite que Satanás lo haga. Y la familia de Jacob empieza a padecer hambre y por lo tanto ahora a Jacob le dice a los hermanos de José, mira, vayan a Egipto porque hemos oído que allá hicieron provisión, hay mucha comida. Y llegan los hermanos allá a Egipto y ¿qué hacen? Se inclinan ante José. Y José dice, ahora sí entiendo para dónde llevaba todo esto. Hay muchos desvíos, sí. Pero Dios estableció esos desvíos porque sabía cómo iba a trabajar Satanás. A mí me gusta comparar el juego y el contrajuego de la historia con un juego de ajedrez. En un lado de la tabla está Dios y en el otro lado está Satanás. Y Dios le dice a Satanás, Dios le dice a Satanás, juega. Y Satanás causa el hambre, entonces Dios dice, ahora me toca a mí. Y lo juega Dios y Satanás, que yo hubiera sabido que iba a ser él. Y así los eventos de la historia transpiran como un juego de ajedrez. Pero ¿saben algo interesante? Dios no puede perder. Porque Dios ya conoce todas las jugadas que va a hacer Satanás antes de que las haga. Desde la eternidad. Y por eso Dios, a veces hay un montón de desvíos porque Satanás está tratando de interferir. Pero últimamente, después de los desvíos, el plan de Dios se cumple al pie de la letra. Ahora, ¿por qué Dios finalmente envió a José a Egipto? Permitió que José terminara en Egipto. Bueno, fue para que se salvara aquella familia de donde iba a venir el Mesías. Noten lo que dice Génesis 45, 5 al 8. José ahora se revela a sus hermanos quién es y los hermanos ahora se están acordando y dicen, se cumplieron los sueños de José. Dice José, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué tal si José hubiera decidido no cooperar con Dios? ¿El plan de Dios se hubiera cumplido igual? Sí, se hubiera cumplido. Se hubiera cumplido de otra manera. Con otra gente. Sigue diciendo en el versículo 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra de donde vendría el Mesías y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Yo quiero preguntarles, ¿creen ustedes que José miraba su vida diferente ya al final mirando hacia atrás? ¿Creen que se veía diferente? Completamente diferente. ¿Cree usted que José hubiera dicho, Dios, gracias por hacerlo a tu manera? Cuando estaba pasando por la experiencia, tal vez a veces se preguntaba, dice, voy a colaborar con Dios, pero yo no entiendo por qué está pasando esto. Pero cuando mira hacia atrás, tiene visión 2020. Ahora puedo ver, toda la trama, Dios estaba obrando. Menos mal que decidí colaborar con Él. Ahora escuchen lo que voy a decir. Para cumplir el plan de Dios, todos somos importantes, pero no indispensables. Para cumplir el plan de Dios, todos somos importantes, pero no indispensables. Me refiero aquí a la historia de Esther. ¿Te recuerdan la historia de Esther? El rey había dado un decreto de eliminar a todos los judíos. Se iba a cometer genocidio. No iba a quedar ni un solo judío en el imperio medo-persa. La única esperanza del pueblo radicaba en una reina que era judía. La única esperanza de ellos.
Y fíjense lo que dice Esther, el capítulo 4 y el versículo 13 y 14. Esther 4, 13 y 14. Aquí Mardoqueo le manda un mensaje a Esther. Y dice lo siguiente. Esther 4, 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Es decir, tú eres judía, no importa que eres la reina, no te vas a escapar tampoco. Y luego le dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, todos los judíos van a perecer. ¿Es eso lo que dice? No. ¿Era importante, Esther? ¿Era importante? ¿Indispensable? No. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mi plan se va a cumplir. Puede ser que sea necesario 1 o 2 desvíos tratando de resolver el problema de la interferencia de Satanás, pero se va a cumplir mi plan. Pero luego le dice: mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y luego, al final del versículo 14, dice: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe? Mardoqueo no sabía, pero Dios sí sabía. ¿Quién sabe si Dios te colocó en el palacio para este momento? Ahora, ¿qué vas a hacer, Esther? Gracias a Dios, Esther decidió colaborar con el plan, a riesgo de su vida. Porque si comparecía ante el rey sin invitación, el rey podía matarlo. Y por eso ella dijo: voy a entrar, y si perezco, que perezca, pero yo voy a cumplir el plan de Dios. Hay un profeta que aceptó el llamado, varios profetas, pero hay uno específicamente al cual me quiero referir, profeta Jeremías, que Dios escogió desde antes que naciera. Pero Jeremías podía escoger si iba a seguir el plan de Dios o no. Noten Jeremías el capítulo 1 y vamos a leer varios versículos del capítulo 1. Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios hizo eso antes que naciera. Y yo dije: ahora Jeremías va a tratar de zafarse. Ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Jeremías aceptó el llamado, sí o no? Y fue difícil para Jeremías, fue bien perseguido. Y sin embargo, andó en los pasos de Dios, de comienzo a fin de su ministerio. Pero ahora quiero terminar hablando de otro profeta. Saben que antes del gran chasco de 1844, Dios llamó a 2 hombres para ser profetas del remanente. Uno se llamaba William Foy. Ustedes pueden leer la historia aquí en el material, solo lo voy a resumir. Y el otro se llamaba Hazen Foss. Foy no rechazó el llamado, pero en realidad no creo que entendía bien lo que Dios quería con él. Pero Hazen Foss sí entendió. Y Dios le dio la misma visión que le dio a la hermana White en diciembre de 1844. Se lo dio antes. Y Dios le dijo a Hazen Foss: ve y comparte el mensaje. Pero Foss no estuvo dispuesto porque había quedado con el chasco. Él dijo: no, eso no era de Dios, porque si no, no habría chasco. Y además de eso, no quería decir que Dios le había dado sueños y visiones, porque en ese tiempo la gente se burlaba de los que decían tener sueños y visiones. Así que dijo: no lo voy a hacer. Dios nuevamente volvió y le dijo: Hazen, quiero que tú vayas a contar lo que yo te mostré en visión, el mismo sueño que recibió la hermana White, la misma visión que recibió ella.
Y nuevamente Hazen Foss dijo, no estoy dispuesto de hacerlo. Y luego entonces Dios le dijo, has contristado al Espíritu del Señor. Oh, esto asustó a Hazen. Y digo, ahora sí lo voy a hacer, Señor. Y convocó una reunión del remanente de los fieles que habían quedado del chasco. Y se propuso a contarles lo que Dios le había mostrado y no podía recordar ni una sola palabra. Dijo ante la reunión, se me fue, no puedo decir nada y el Espíritu del Señor me ha abandonado. Más adelante, la hermana White estaba presentando una charla en la ciudad de Portland, Maine. Y esa noche que ella presentó su primera visión ahí en Portland, Maine, Hazen Foss estaba afuera escuchando lo que ella decía. Y cuando la hermana White salió, se encontró con Hazen Foss y Hazen Foss le dijo lo siguiente. Esto está a pie de la penúltima página. Yo me llené de orgullo, no comprendí la razón del chasco, murmuré contra Dios y quería morir. Entonces vino una extraña sensación sobre mí. Desde ahora, dijo él, en adelante seré como hombre muerto a las cosas espirituales. Creo que Dios me ha quitado las visiones y te las ha dado a ti, le dice a la hermana White. No rehúses obedecer a Dios, pues será a riesgo de tu propia alma. Soy un hombre perdido. Tú eres escogido de Dios. Sé fiel en desempeñar tu obra y la corona que yo podría haber tenido, la recibirás tú. Importante, pero no indispensable. En realidad, cuando él dijo eso, se estaba refiriendo a Apocalipsis 3, 10 y 11, donde dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, Jesús está hablando, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Los planes de Dios no conocen ni premura ni demora. Y termino con Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No solo las buenas, sino las que son aparentemente malas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora esta tarde, en la primera sesión, vamos a estudiar la fecha exacta para todos los eventos del ministerio de Jesús, como se revela en el santuario.